Eh, esta parte a mí me motiva mucho, es lo que trabajo mucho. Tenemos excelentes cursos disponibles, tenemos profesionales que estudiamos algunos 5 años y hay otros que estudian más. Tenemos productos de investigación y desarrollo de 10 años, de miles de millones de dólares invertidos, pues resulta que en el tema de hoy día es donde nomás nos caemos. Porque yo puedo tener todo el descueve, pero si hago mal la aplicación, nada sirve lo anterior. Así que por eso para mí es un tema bastante, en lo especial, motivante de hacer, porque creo que podemos mejorar mucho. Esta es la pregunta que yo hago siempre. ¿Estoy aplicando realmente la cantidad de caldo, de mezcla de agua más fitosanitarios que determiné? Si uno le pregunta al tractorista, lo más probable le va a decir, jefe, no se preocupe, salimos cuadrados. Oye, ¿tiraste los 2000? Sí, jefe, cuadrado, me alcanzó justito. Pero ¿realmente lo estoy haciendo? Claro, para asegurarme que la cantidad es correcta, debo medir la máquina. Porque yo supongo, y acá vamos a conversar un rato más, que también debo ver cómo lo está aplicando la máquina. Y para eso la única forma es midiendo, es cotejando una información teórica que se esté cumpliendo en la práctica. Pero antes de realizar esta medición, antes de cotejar estos números, debo revisar la máquina que está funcionando en forma adecuada. Porque una cosa es que esté botando los 2000 litros por hectárea y la otra es cómo está botando esos 2000 litros por hectárea. Que no haya riesgo para el operador, que lo mencionó Pamela. Trabajamos con herramientas que son peligrosas. Todos andamos, hoy día menos, nos movilizamos menos, pero nos subimos a vehículos que tienen un estanque de 40 litros de benzina, inflamable, explosiva. Pero tenemos todas las medidas de seguridad. ¿Por qué cuando hacemos las aplicaciones no respetamos las mismas medidas? No son las mismas, pero tenemos que tener el mismo estándar de seguridad. ¿Ya? Tenemos que tener el mismo estándar de seguridad. Entonces debemos primero verificar, hacer un checklist de la máquina para que esté funcionando en condiciones y de forma segura. Voy a partir por el checklist de inspección de la maquinaria que debemos hacer con los componentes que tenemos que ir revisando. Porque yo puedo tener el mejor de los equipos, esto se lo robé al profesor Emilio Gil de la Universidad Politécnica de Salamanca, pero puede ser el peor que aplique. Porque hay detalles, hay cosas que hacen que mi máquina no esté trabajando de la forma correcta, ¿ya? Ahora vamos a ir identificando alguna de ellas. Me voy a agarrar, pero acá, para mí un componente sumamente importante es este caballero de acá. Un agricultor, un tractorista atiende aproximadamente con un tractor 30 hectáreas. Esos son los números teóricos. Por hectárea, en fitosanitario en una temporada, hablando en frutales, me puedo gastar entre 1 a 8 millones de pesos. O sea, a este viejo yo le paso 8 millones de pesos por hectárea, son 320, o sea, 28, 240 millones de pesos en fitosanitario. La preparación le he hecho a ese caballero es sumamente importante. Este caballero es súper importante y el que está detrás de este caballero también es importante. Acá a mis colegas, ingenieros agrónomos, técnicos y todo eso, el campo es tan amplio, tenemos que manejar riego, planillas de trabajadores, legislación, tanto que no somos buenos en todo, tenemos que tener un buen equipo de apoyo y acá cada profesional los puede. A mí pregúntenme de nogales, sé que dan las nueces, entiendo que se riegan, pero no sé de nogales, no puedo creérmela, pero pregúntenme de máquinas. Aquí está mi especialización, acá está mi know-how que yo les puedo dar como equipo de apoyo. Y así hay muchos profesionales disponibles que tienen distintas especializaciones y en mecanización nos faltan profesionales que nos puedan dar apoyo para que la mejor de la máquina sea la que mejor aplique. Vamos a partir revisando el ¿ya? Acá para las personas que tengan equipos más pequeños, como son los equipos de espalda y todo eso, hay
cosas que quizás no van a aplicar, pero la gran mayoría sí, porque yo tengo que revisar en todo. Acá lo primero que tengo que revisar cuando tengo un equipo que está acoplado a un tractor o a un equipo automotriz, como sería, no sé, un equipo de barra, no sé, para cereales, tengo que también hacer el chequeo del correcto funcionamiento de ellos. Así que lo primero que debo revisar, en este caso, vamos a hablar del tractor. Tacómetro. ¿Qué es el tacómetro? En la gran mayoría de los tractores presentes en la agricultura, sobre todo más antiguos, ya están apareciendo y así todo, nosotros tenemos este aparato que mide es las revoluciones que da el motor, cuántas veces por minuto gira el motor. Y acá donde dice 20, que es multiplicado por 100, así que son 2000, por si acaso, 2000 vueltas por minuto, hay un numerito que dice 540, con una forma, un instrumento o una herramienta que tienen los tractores que se llama el TDF, el toma de fuerza que hablamos, ¿ya? O el PTO en alguna literatura. Yo tengo que verificar primero que eso esté funcionando. Me ha pasado mucho en varios campos que este aparatito se echa a perder por mala mantención. Es importante la mantención de la maquinaria. ¿Cuánto cuesta repararlo? Claro, comprarse un tablero nuevo es carísimo, pero generalmente lo que falla acá es una piola. Si yo no tengo cómo verificar que estoy poniendo 2000 revoluciones, porque me dicen, ah, no, por oído, o tienen una marca en el acelerador de mano. No, si ahí están las 2000, no me consta. No me consta y con eso ya parto que cada aplicación que yo hago, como es al tincómetro o a la teoría de los dígitos oscilantes más o menos, no se me va a dar. Entonces lo primero que tengo que chequear es que el tacómetro esté funcionando de forma adecuada. Ya, yo coloco 1000 revoluciones en el tacómetro, pero resulta que en el TDF, en el toma de fuerza, gira, yo tengo que verificar que me está entregando las 540, porque de esas 540 vueltas van a funcionar dos implementos, la gran mayoría de los equipos, uno por lo menos todos los equipos, que es la bomba. Voy a tener una bomba que va a funcionar, que con 540 funciona bien. Si le pongo más de 540, me echo la bomba. Simple, me la echo, reviento sellos, reviento todo. Si le pongo menos, la bomba va a funcionar, pero no va a entregar todo potencial. Si le pongo menos de 540, el ventilador no me va a funcionar adecuadamente. Y en un cultivo como es, no sé, por los naranjos, que son tupíos de follaje abundante, me va a resultar con una aplicación pobre hacia el interior de la canopia. ¿Ya? Entonces debo verificar con, en este caso, un grafo digital que esté entregando, en este caso dice 625, pero debiese ahí entregarme 540. ¿Ya? Hecho la verificación de eso, voy a inspeccionar el cardán o la junta universal que sale el toma de fuerza. Acá tenemos uno. De partida está mal puesto. Esta es la hembra y este es el macho. Tiene que ser al revés, por la tema de la robustez de cada una de las piezas. Y está malo ese cardán. Ya voy a explicar por qué. Acá tenemos, ah, este está mejor, el otro no tenía funda, este tiene funda. Sí, pero la funda está a la mitad. ¿De qué protección le sirve al trabajador? Le faltan sus cadenas antigiro. Malo también ese cardán. Existen casos fatales reportados regularmente por la falta de la funda. El viejo va con su equipo personal más encima amarrado en la cintura mientras prepara el caldo, tiene conectado el toma de fuerza, se le engancha la ropa, lo agarra y lo hace pasar por ese espacio. Piteo a la Torina hace 2 años atrás, un cabro de 23 años, falleció por eso. Es el que me acuerdo ahora constante, o sea, fresco. Pero hay reporte constante que uno puede ir verificando en las mutualidades de accidentes por esto. Acá está como debe ser. El tractor es la hembra, el equipo es el macho. Sus cadenas antirrotación, la funda en buen estado. Acá en la imagen de la izquierda pueden ver que tiene que haber un traslape de al menos 15 centímetros del macho y la hembra. De la funda de al menos de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque esto va a ir, se alargan y se cortan, se alargan y se cortan. Acá también hay un tema de los ángulos, sobre todo para los equipos tipo mochila, que le llamamos, lo que son suspendidos los tres brazos del hidráulico. Cuando sube
deben quedar con no más de un 15% de ángulo, o si no la Z va a reventarse. Lo mismo, cuando doy giros, debo detener el cardán. Hoy en día existen juntas cardánicas del tipo homocinética que me permiten dar giros más cerrados de hasta 82 grados. Esas son cosas, por ejemplo, donde podemos ir haciendo más eficientes las pulverizaciones. Ahora nos vamos a pasar a las bombas. En bombas, acá les presento, tengo una bomba del tipo pistón membrana. Hay una marca italiana que es la más común encontrarse acá en Chile, que es la Comet, ¿ya? Que tiene un sistema en que funciona, acá entra el toma de fuerza, la pieza que vimos junta la potencia que viene del tractor para transmitirla a la bomba, acá entra. Esa sería un pistón con una membrana de goma. ¿Por qué? Porque con los productos que nosotros ocupamos, muchos de ellos corrosivos, el agua oxidante, me los rompería. Entonces se colocan membranas que son gomas que sirven para hacer la succión y la impulsión del líquido. 1, 2, 3, ¿ya? Estas membranas se rompen, hay que cambiarlas. Antes de que se rompan, los fabricantes dicen que a las 200 horas debiesen ser cambiadas, pero depende también de la mantención que yo le haga. Si yo dejo el equipo cargado con fitosanitario, como dicen acá en el campo, se me va a cocer la goma, se me va a secar la goma, se me va a quemar. Entonces yo debo dejar el equipo todos los días enjuagado para prolongar la vida útil. Y importante, sobre todo en los campos lejanos, tener repuesto. Cada una de estas no cuesta más de 15 lucas. ¿Qué es lo que pasa? 15.000 pesos, disculpen. Algo de 200, de $20, porque sé que hay gente de afuera. ¿Qué es lo que pasa? Se me muere una de estas, van donde el encargado, hay que mandarla a comprar al pueblo más cercano, en el pueblo más cercano, en localidades pequeñas no hay hay que ir a la otra, termino perdiendo todo el día de aplicación, cambian una membrana, ¿qué es lo que pasa? A la semana siguiente o al día siguiente suena la otra, y suena, cuando hagan cambios de membrana, ya que pararon la bomba, ocupen y hagan la mantención completa. ¿Qué más tengo acá? Acá tengo algo que se le llama el calderín o amortiguador de presión. Si fijan, ahí tiene una válvula que ¿qué es lo que hace? Son pistones que suben y bajan, chupan, botan, succionan, botan. Botaría con pulso. A mí los pulsos no me sirven porque no me da uniformidad en la aplicación. La función de esto es como un balón de fútbol, es amortiguar esos golpes de presión. Hay que ponerle en los pulverizadores que trabajan a 10 bar aproximadamente 70 PSI. En los equipos que trabajan en 3 a 5 bar, la mitad, 30 PSI. Me estoy refiriendo a los equipos que ocupan boquilla tipo cono, 10 bar, y me estoy refiriendo a los equipos que ocupan boquillas tipo abanico, que van alrededor de entre las 2 y los 6 bar. Entonces tengo que revisar el aire y tengo que mantener el aire en este equipo si estoy viendo que bota con pulso. Acá tenemos un elemento de seguridad por si hay alguna sobrepresión para que no se resista la máquina, va a botar el exceso de presión. Acá tenemos la llave para salir, para dar la apertura y salida del líquido hacia todo. Y acá tenemos otra parte sumamente importante. Ahí vemos un frasco de color, o sea, frasco transparente con un líquido color amarillo. Ese líquido es aceite. Aceite monogrado, multigrado, SAE 20 aproximadamente lo que tiene que estar lleno, y es transparente por dos cosas. Uno, le permite al operador en su revisión en la mañana mirar y ver el nivel, pero sumamente importante es que el color también. Si esto se pone color blanquecino, grisáceo, significa que las membranas están fallando. Y si se corta el aceite, voy a dejar sin lubricación. Y al dejar sin lubricación, voy a hacer que la bomba muera. Entonces, por eso es transparente. Esto hay que mantenerlo limpio para que el operador vea de forma clara, uno, el nivel de aceite y dos, el color de aceite. Este aceite, como les mencionaba antes, un SAE 20, 30 o un multigrado, porque no está expuesto a temperatura, debe ser cambiado eh, una vez en la temporada. No debiese consumir, tiene un taponcito acá abajo, se saca y se vuelve a llenar. Cuando saquen las membranas, aprovechen cambiar el aceite, ocupan 1 litro de aceite, no es más que eso, ¿ya?
hay que preocuparse de eso, ¿ya? El otro tipo de bombas que no podemos topar son las bombas tipo pistón, que acá, si ustedes ven, esta camisa de cerámica, para que acá eran gomas, acá es cerámica que no se oxida y no se corroe, ya son mucho más robustas, pero también tienen aceite. Ahí yo he hecho, lleno el aceite y por acá está donde se mide el aceite. Ojo, sobre todo en los países o las localidades que tengan temperaturas bajo cero, las bombas deben quedar secas. Si quedan con líquido, temperatura bajo cero, se va a congelar el agua, va a morir la bomba porque expande su volumen al estar congelada. También, ojo, cuando trabajen en temperatura bajo cero, que quizá, o muy cercana al cero, pueden haber trozos de hielo que pueden terminar matando la bomba. Los mandos y regulador de presión. Voy a partir por el mando. Acá tenemos un mando que se llama una llave de 3 vías. Estas llaves, sobre todo con la arena o ciertos productos son de bronce adentro, se empiezan a desgastar. Tienen que verificar que funcione. En este caso, la posición que se ve es para lanzar agua por los dos surtidores en el caso de un pulverizador hidroneumático, ¿ya? Si la pongo para arriba, esto de acá, lo dejo en esto acá, va a mandar todo a revolver, todo a retorno, ¿ya? Entonces hay que revisarlo. Esto de acá es el regulador de presión. ¿Cómo regula la presión? Yo lo voy girando y voy apretando. ¿Qué voy apretando? Voy apretando un resorte con una pelotita de acero que lo que hace que todo el flujo que viene con presión por acá desde la bomba, si la pelotita retrocede, se devuelve al estanque. Si la pelotita no retrocede, se va a alguno de los ramales de salida. Y yo, ¿cómo lo visualizo? Lo visualizo en el manómetro, ¿ya? Lo visualizo en el manómetro. Acá tenemos un mando eléctrico que hoy en día están bastante comunes. Son súper fáciles de hacer, funcionan con 12 volts, que es lo que me permiten tener al operador acá al frente en su cabina los switches para abrir un lado, cerrar un lado o abrir los dos lados o abrir todo a retorno, ¿ya? Eso me permite a los, ¿cómo se llama esto? A los operadores simplificarle y darle más seguridad, porque hay muchas personas que hablan de esto como control remoto. ¿A qué se refiere como control remoto? Agarran todo el aparataje y lo colocan acá al lado del operador. Eso por buenas prácticas agrícolas y seguridad del trabajador no debe ser, porque son mangueras con presión y los líquidos, si están goteando alguna de esas partes, es contaminación para el operador. ¿Ya? ¿Cómo hizo la presión en estos aparatitos que acá, como ven en la imagen? Miren, imagínense el operador tratando de ver ese manómetro, reguló la presión al principio, la presión no se mantiene fija. Si se me empiezan a tapar las boquillas, va a empezar a aumentar la presión. Si se me están tapando los filtros, me va a empezar la presión. Entonces el operador en cada vuelta tiene que darse vuelta y mirar de forma fácil el manómetro. Díganme si puede ver algo ahí. Si puede ver algo acá. Este manómetro está ahí, lo colocaron en una parada, tenía glicerina en el interior, se le cayó esta cosita que tiene, que es un manómetro isométrico que se llama, compensa las presiones de adentro y de afuera del manómetro. La glicerina me sirve para amortiguar las vibraciones, si tengo muchas vibraciones, síntomas, problemas en el equipo, por si acaso. Pero me sirve amortiguar. Y hay una cosa, los manómetros se pegan. ¿Por qué se pegan? Por mala operación. De repente me topo que hay manómetros pegados en 3 bar. Ah, le quiero poner 10, entonces 10 más 3 son 13. No, ese manómetro murió. Cuando el manómetro no vuelve a cero, el manómetro está muerto. Ya hay que reemplazar el manómetro. De nuevo, voy y el manómetro está muerto. ¿Y cómo la hacen? No, la tenemos ahí puesta, así que siempre entrega lo mismo. Al igual que el tacómetro, si no tengo manómetro, no tengo certeza de qué presión estoy aplicando, por lo cual tanto no tengo certeza de que esté aplicando la misma cantidad entre aplicación y aplicación. ¿Ya? Manómetro costo 6.500 pesos. Si compran, no compren manómetro en una escala tan grande, po. Yo les decía, ya pensemos en una pulverizadora hidroneumática, boquillas tipo cono, ¿cuál era la presión máxima de trabajo recomendada por fabricante? 10 bar. ¿Dónde están los 10 acá? Ah, es que le quiero poner 9 bar. ¿Dónde están los 9? Ah, más o menos
No se ve, con una escala tan amplia no se ve, con un manómetro pequeño no se ve. La normativa europea recomienda manómetros de 6,3 centímetros de diámetro y la escala que como máximo sea el doble de la presión máxima de trabajo. O sea, si trabajo a 10 bar, presión puesta 20 bar en el manómetro. Ya 25, 30, aceptable, pero no 70. Este manómetro tiene doble escala. Por la parte de adentro tiene la escala de bar o de kilos por centímetros cuadrados, que son similares, y por fuera tiene la escala de PSI para los países que trabajen más con el sistema imperial de libras por pulgada cuadrada. Acá tengo un manómetro adecuado. Quiero colocar un bar, ahí está un bar. Quiero colocar dos, ahí está. Quiero colocar tres, tengo donde colocar. No necesito que llegue, acá llega hasta 20, hasta el doble. Tiene un poquito más. Generalmente, ¿qué hacen los administradores? ¿Cuándo se pegan los manómetros? Cuando la persona operador no está entrenada, no conoce, no coloca todo a retorno, acelera el tractor, sube la presión, llega al final y se descalibra el sistema que está acá adentro. Doble de presión de trabajo, escala visible. ¿Qué es lo que pasa? Si se le empieza a tapar el filtro, va a empezar a bajar la presión. Entonces, el operador se va a poder, en la próxima vuelta, sacar el filtro y hacer la limpieza. Si se le están tapando las boquillas, lo mismo. ¿Ya? Estanques. Acá tenemos el equipo tipo mochila, como decía, los 3 puntos del hidráulico. Ahí está el mando que yo les decía de otra forma, la bomba, ahí va el fuerza, su tapa, esto es un estanque que tiene que mantener estanco, tiene que ser capaz de contener el líquido, que no ande botando por ningún lado. No tiene que tener fisuras. Estos estanques van sobre cojinete o van sobre perno, que por el salto mismo se empiezan a soltar. Entonces, ¿qué mantención preventiva tengo que hacer yo? Reapriete una vez al mes, en las temporadas fuertes, una vez cada 15 días. Quizás para mantener estos equipos voy a tener que tener en la temporada fuerte, va a trabajar una aplicación y después voy a tener que tener un turno que me apoye en taller para hacer las mantenciones, porque el operador no le podemos seguir cargando la mata de que él más encima, o sea, hace una aplicación de 8 horas de trabajo y después se queda hacer lo de mantención, que no sean más las pegas, ¿ya? Su tapa, esta tapa tiene un orificio que permite entrar aire, porque cuando va saliendo el líquido tiene que ser reemplazado por aire. Si no tiene esa entrada, la bomba le va a costar, va a ser más fuerza, no va a aplicar de forma conforme. Está limpio, claro, está nuevo el equipo, pero así lo debemos mantener. ¿Cómo se mantiene así? Hay que lavar los equipos después de cada aplicación, tanto por dentro como por fuera. Tenemos que tenerlo en lugar y tenemos que tener la herramienta. Según la norma inspección europea, residuo en el equipo es equipo que no puede trabajar. Los equipos en Europa se están sometiendo a una revisión técnica cada 3 años. ¿Ya? Cada 3 años. Porque se determinó y se vio que los equipos eran gran parte de la falla que tenemos. Filtro de tapa, todos los productos deben ser cargados por ahí para, sobre todo las soluciones que son en polvo. Visor volumétrico para ver cuánto tengo en el estanque. Vamos a hablar en un rato más de calibración. Resulta que el operador calibra todo el rato. ¿Cómo calibra todo el rato? De nuevo, lo mismo que hace para mirar el manómetro. Mira para atrás y mira esto. Y ve cuánto ha bajado el estanque. Y él tiene una noción. Ah, en 2 hileras debe bajar tanto. Y regula nuevamente la máquina si no está, o revisa por qué la máquina está botada. ¿Qué es lo que pasa con este visor volumétrico? No se ve nada. Ya no se ve nada. Entonces tengo que tener un visor volumétrico adecuado. Acá lo tengo por al lado. El viejo va a verlo solamente cuando doble hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Cuando doble solo hacia la derecha o izquierda. Ahí se ven las tapas y todo eso. Súper importante la agitación. Los productos se tienen que agitar y el retorno de estos agitadores hidráulicos hay que revisarlo. Hay muchas veces que acá hay boquillas que no se reemplazan o se tapan porque nunca la desarman y quedamos sin agitación. ¿Ya?
con el equipo con agua debemos probar los agitadores. El retorno tiene que ser de aproximadamente un 30%, entre 20 a 30%, para que logre mover cada 3 minutos el volumen total de mezcla. Acuérdense que tenemos productos que precipitan y se separan. Sistemas flexibles, pues estas boquillas van a cruzarse y van a hacer que chorreen, que no goteen, que estén todas ordenaditas, que no hayan pérdidas. Hay veces que veo equipos que botan más agua por cualquier lado menos que por las boquillas. Los sistemas de distribución. Filtros, tenemos distintos, partimos con el filtro de tapa, partimos con el filtro de succión o filtro principal, ¿ya? Tenemos los filtros de boquilla. Ahí tenemos un filtro, un equipo Yacto. Ahí tenemos el mismo filtro en el equipo Yacto y miren lo que tenía adentro. El operador, al menos antes de empezar a ocupar la máquina, lo debe sacar para revisar el estado del filtro. Y si está sucio, limpiarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si le echa agua, tiene que tener algún sistema de corte para que ese filtro se pueda sacar aun cuando haya agua en el estanque. Sacado en el campo, filtro tapado. Después me tocan filtros rotos. Ah, no, pues si está roto uno de los cuadraditos. Sí, pero por ese cuadradito se me pasa todo y termina tapando las boquillas. Ah, es que le ponemos filtro a las boquillas. El después que le pongan filtro a las boquillas. Pero imagínense una máquina que tiene una barra de 20 metros, son 41 boquillas. El operador va a tener que ir una por una destapándola, limpiando esos filtros. No lo va a hacer. ¿Y qué no se nos va a producir? Que se nos tapen. Acá tenemos lo que se llaman filtros en línea, se colocan en el flexible y permiten no colocarle. Entonces yo saco esto y limpio solamente este filtro. ¿Cuándo debo mantenerlo? Al menos una vez al día debo sacarlo y revisarlo. Si está sucio, limpiarlo. Gracias a este filtro se llama filtro autolimpiante, porque yo abro ahí y purga y bota toda suciedad. Ventilador. Acá es un checklist que yo tengo, la parte del ventilador, donde tengo distintos puntos, por si funciona o no funciona, me ha tocado que no sé. La caja multiplicadora. La caja multiplicadora agarra las 540 y la eleva a 800 y 1000 y algo, dependiendo del equipo. O solamente una, por ejemplo, la Yacto la eleva a 850. Ah, tienen neutro y uno. ¿Funciona así? No. ¿Cuántas aspas? ¿De qué material? ¿De paso variable? La rejilla de protección me permite llegar al aspa, eso no cumple porque es accidente. Los deflectores, tanto superiores como inferiores, lo que me permite canalizar el aire hacia la canopia, están buenos, están presentes, tengo que chequearlo. Acá pueden ver la guía de la caja multiplicadora. Acá tengo 3 salidas, tengo que revisar. De nuevo también, por ahí uno mete y tiene la caja multiplicadora. Ahí como no debe estar, va a terminar, los pitones van a topar y van a romper todas. No, jefe, si no sé cómo se me activó el tome fuerza y se prendió el ventilador y murió la aspa. Las boquillas, revisar que sean del color que corresponde, que sean adecuadas, que estén bien puestas, que estén los surtidores la adecuada, revisar una por una. Y acá también tengo tipo, cono vacío, plástica, metálica, cerámica, la cantidad por el lado derecho, la cantidad por el lado izquierdo. Y después para anotar la boquilla 1 es tal boquilla del lado izquierdo, del lado derecho y el difusor que tienen. Cuando son boquillas de colores me sale mucho más fácil porque solamente reviso el color dejo. Que estén a la distancia que corresponden las boquillas. Ya, eso es el checklist de debo realizar mínimo del equipo. El equipo debe estar en condiciones, limpio, trabajarlo con agua, lo debo haber limpiado, porque acuérdense, igual tengo que tomar mis precauciones de medida de seguridad cuando estoy revisando un equipo por los remanentes y residuos que pueda tener. Acá ahora vamos a pasar a hacer la medición de 2 variables que tenemos que ver. A continuación, Pamela les va a hacer llegar por correo a los que participaron en la charla un resumen de los cálculos que yo hice, por si acaso, para que estén Eso va a tranquilos. llegar mañana por si acaso, para que Ya, no lo esperen perfecto. hoy día. No, sí, claro, tienen que pensar que tenemos otra emisión en la tarde, ¿ya? Entonces, debo medir caudal y verificación de caldo aplicado por hectárea. Esto es lo que es la calibración. Hay gente que me ha tocado que hace la calibración, pone la máquina llena, la bota en tanto, ve cuántos minutos se demora tanto en la hectárea, hasta botar litros por hectárea. Sí, es una forma de calibrar, pero para mí, Juan José Donoso, no cumple.
acá legalmente me obligan a calibrar la maquinaria, según el decreto 158 en el año 2014, como dice ahí, todo equipo empleado en la aplicación de plaguicida debe estar en buenas condiciones de funcionamiento, el TELDIX, y debidamente calibrado, de modo que no se produzcan pérdidas y no se pide pérdidas y derrames. Eso es por ley. A mí me llama, me dice, Juan José, necesito el certificado, ya tengo que... No, seanme el certificado, no, yo soy consciente. La certificación tiene un norte, no para que quede archivado, no para que queden archivados, para que se tomen las medidas. ¿Cuándo debo medir? Cuando me llega un equipo nuevo, obvio. Después de que cambie las boquillas, cuando cambio la velocidad o el tipo de aplicación o el producto fitosanitario, y cuando hay que hacer cambios de volúmenes, estados fenológicos, ¿ya? Según el estado fenológico de las plantas. Yo siempre debo estar, y a intervalos regulares para verificar. Me pasa, por ejemplo, que en mandarina se aplica la misma cantidad durante todo el año, prácticamente. Ah, no tengo que calibrarla, si total ya la hice. No, entre una aplicación y otra aplicación, debido al producto, debido a las aguas, debido a las presiones, van variando lo que botan cada una de las boquillas, así que debo medirlas constantemente. Y acá les voy a mostrar una forma fácil y que puede ser muy rápida. Para realizar la medición debo hacerla en iguales condiciones de trabajo, no saco nada con hacerla en un camino, porque yo no trabajo en camino, yo trabajo con hoyo, el operador mete la pata al embriague para disminuir la velocidad, acelera, cruza caminos, tengo que hacerla en condiciones de trabajo, tengo pendientes de subida, tengo pendiente de bajada, tengo piso que es jabonoso y me hace patinar más el equipo, previo debo revisar cada componente, ya lo hicimos, para que no me pase eso, por ejemplo, la boquilla tapada, mío y me va a dar, pero no está votando lo que viese porque está votando por la mitad. Y con el equipo limpio y con agua limpia. ¿Qué parámetros voy a medir? Velocidad, ahí la estoy haciendo en condición de trabajo, ahí estoy midiendo con una colega, ¿ya? Y los caudales en boquilla, acá tenemos haciendo todo personas, acá estoy en un grupo, en un curso, una demostración, y cada uno tiene para medir cada uno las boquillas. Para medir la velocidad, ¿qué debo hacer? Velocidad matemáticamente es la distancia que yo recorro en un tiempo determinado. 60 kilómetros en una hora, 60 kilómetros por hora. O sea, si yo voy en una velocidad constante, voy a recorrer 60 kilómetros. Me agarro de esta fórmula y mido una distancia conocida. En este caso medí 30 metros. Tengo la distancia. Y le mido el tiempo. El tractor lo hago en igual condición de trabajo y no lo hago a partir desde el punto cero porque se va a demorar, si lo hago más atrás y pongo a medir el tiempo. La distancia fueron 30, se demoró 27 segundos en este ejercicio inventado por mí, no es técnico, esto es lo que les va a llegar. Ustedes tienen que hacerlo en cada uno de sus campos. 30 dividido por 27 me da 1,11 metros por segundo. O sea, ese equipo va a recorrer 1 metro con 110 centímetros, o sea, perdón, 1 metro, 11 en un segundo. Por un tema de fórmula más adelante, yo necesito traspasar esto a kilómetros por hora. En 1 kilómetro hay 1000 metros, en 1 hora hay 3600 segundos. Si yo multiplico esto por 3,6, ¿de dónde viene este 3,6? 3600 dividido por 1000, o sea, los segundos y los metros, me va a transformar el resultado a kilómetros por hora, que en este caso es 4. Hay que fijarse, colocarlo en la marcha y a las revoluciones que corresponde, primera lenta, segunda lenta, tercera intermedia, para hacer. Esto mismo lo puedo hacer con un viejo bomba espalda. Mido una distancia y lo echo a caminar y con eso puedo sacar cuánto se demora, o sea, cuál es la velocidad de ese aplicador bomba espalda. Disculpen, sé que es rápido, pero en honor al tiempo tengo que hacerlo. Como les decía, yo les voy a mandar Pamela va a mandar un resumen con estos paso a paso, ¿ya? Para medir los caudales podemos tener una maquinaria al descueve, pero profe, a mí me cuesta mucho eso, cada una de esas cuesta 20 lucas, que las mangueras, que el encachado y todo eso. Bueno, yo tengo mangueras nomás, ando con manguera 3/4, manguera 3/4, después la reduzco a media, o ahí con
Esto es un equipo aplicador que se ocupa para riego y para aplicar en un invernadero que tiene boquilla. Todo es calibrable, todo lo puedo calibrar. Los que trabajan en packing tienen que hacer lo mismo con las boquillas aplicadoras de cera, po. Y acá tengo la tabla. Tengo que anotar a qué presión estoy trabajando y le tomo el tiempo a cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Hay boquillas que botan 8 litros por minuto. Tendría que tener un tremendo balde. No, tomémosles 20 segundos y al tomarles 20 segundos voy a tener que multiplicar el raso. Por eso es que pongo el gasto y tengo que anotar el tiempo. Ahí lo anoté el tiempo. Entonces, tomo 20 segundos y el resultado lo voy a multiplicar por 3. Si lo tomo en 15, lo voy a multiplicar por 4. No les recomiendo menos de 20. Pero si tienen que verse obligados, háganlo. Así partí yo profesionalmente midiendo manguera 3/4 y estábamos así. Hoy en día eso es exposición, yo no tuve ni un curso de prevención. No hablábamos de BPA en los años 90, pero no nos dábamos cuenta cómo nos estábamos afectando nosotros mismos. Esto es lo que le da la mala fama a los fitosanitarios, el mal uso que hicimos. Hoy en día tenemos más conciencia, pero apliquemos lo que hemos aprendido. Voy a conectar una manguera, o como le mostraba yo hoy en día, las cámaras de bicicleta sirven mucho. Las cámaras de bicicleta de estas, las pisteras, me ajustan, las cortan y le sacan 2 a cada una de las cámaras y pueden tener las 8 boquillas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Se compran 8 jarros, los colocan todos ordenaditos y van y, perdón, se me fue para atrás, y acá, como ven, él está tomando el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Le dice, él bota afuera, después de que la máquina está regulada, le dice 1, 2, 3 y empieza a votar. Después le va a decir, atento, 17, 18, 19, 20. Y después vemos cómo yo tengo la probeta calibrada, certificada, cada uno ahí está con su jarrito, y vamos midiendo y va anotando. Y me genero mi tabla. Votó en 20 segundos, lo multiplico por 3 y tengo lo que votó por minuto. Acá, por eso les decía que de repente hay calibradores que dicen, no, está votando tanto porque la pusieron a votar, pero no me voy a dar cuenta de diferencia que acá no pueden ser, entre esta de acá y esta de acá, no puede ser más del 5%. Había uno que había puesto intencional. Deme 2 segundos, déjeme buscarla, se me va a ir, pero si ustedes paran, esta les va a ir para que ustedes la vean. Los lados votan casi igual, pero hay dispersión. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo mandar boquillas, digo, esta vota similar a esta. Por ejemplo, esta 3,24 y esta 3,18, las cruzamos y las ponemos juntas para dejar esta 3,09 con esta 3,12, ¿ya? Voy haciendo todo ese proceso. Sumo de los lados, me dio 21 y lo sumo y ahí tengo el caudal de la máquina. Y con eso ya tenemos todos los datos para poder hacer el cálculo de cuánto estoy aplicando por hectárea, cuál es el volumen aplicado. Cubrimiento, Q, el caudal de las boquillas, B, la velocidad de avance, que es la misma, y la distancia entre hileras, que es la distancia por donde pasa el tractor, o el ancho de trabajo del equipo, si un equipo de barra o un equipo de una sola boquilla. Ahí tengo los valores que calculamos. El distancia entre hilera me lo di yo en este caso, un huerto estándar, digamos. Reemplazo en la fórmula, hago el cálculo y me da que estoy botando 1.581 litros por hectárea. ¿Ya? Eso lo voy a tener que cotejar contra lo que tenía teórico, porque acuérdense, con esto hacemos la dosificación, lo ocupamos en la fórmula de dosificación. Súper importante. El número me puede dar, no sé, supongamos que yo estaba suponiendo que estoy aplicando 1.600 litros por hectárea, está dentro del error. Acuérdense que va a haber pedazos que voy a tener que pasar más lento por hoyo, hay pedazos que voy a pasar más rápido por lo mismo, me puede haber pequeñas variaciones. Pero es súper importante en que yo puedo cumplir, no, estoy tirando 1.500, pero ¿cuánto estoy perdiendo? Eso porque la máquina no está bien regulada. Lo vimos en una charla anterior, podemos conversarlo en futuro. ¿Cuántos productos cuántos de los 1.581 están quedando en las plantas? Eso se llama deriva y en la próxima semana los dejamos invitados, estén atentos a sus redes sociales y a su correo porque es el tema de la próxima semana, reducción de deriva, control de deriva. Lo mismo acá en un equipo barra, la deriva también es importante. Entonces finalmente yo tengo que elegir la gota adecuada
al tratamiento que estoy haciendo, ver que estén haciendo un buen cubrimiento. Yo les decía, no puedo ocupar gotas chicas que cubren mucho más, porque me las va a evaporar. Y aparte de eso tenemos los tensioactivos, podemos ocupar las formulaciones. Y también que esos 1581 sean aplicados a la planta, y acá lo estamos verificando con papel hidrosensible para lograr la cantidad de impactos. Porque los números son números, pero nosotros trabajamos con organismos vivos, biológicos, y tenemos que cotejar que lo que planteamos teóricamente se esté cumpliendo en la práctica. Quiero mostrarle algo. ¿Se alcanza a ver, Pamela, el Excel que tengo abajo o no? No, solamente estás compartiendo el PowerPoint. Déjame, nueva difusión. ¿Ahora se ve abajo, Pamela? Sí, ahí se está viendo. Ya. Esto uno lo puede condensar en una planilla Excel. ¿Qué es lo que pasa? Acá yo anoté el caudal, nada más que el caudal que anoté, el caudal. ¿Por qué le puse factor 3? Porque lo medí en 20 segundos para que me haga la multiplicación inmediata y me dé al tiro el caudal cada una de las boquillas, me hace todas las sumas. Acá tengo distancia, tengo tiempo, la fórmula velocidad. Esto entonces a la larga, los que sean encargados de huerta, las personas, pueden con un operador, entrenándolo como corresponde, enseñándole el método, teniendo los elementos, y después irse a la oficina y hacer una verificación muy, muy fácil y rápida. ¿Ya? Ahora voy a pasar a las preguntas. Recuerden al final va a compartirse el link de la evaluación y vamos viendo, ¿ya? Nicolás Zúñiga, buenos días. Mi consulta, ¿es producto presente en el mercado para hacer limpieza de pulverizadores, boquillas? Saludos. Yo conozco un producto comercial que en base a permanganato que está al 1%, pero no conozco que un recetee, digamos, lleve a blanco en cuanto a problemas de incompatibilidades que se pudiesen haber al interior. ¿Ya? Existe un producto comercial para hacer limpieza. Nelson Sepúlveda, ¿cuál es la presión ideal para aplicar? Nelson, eso lo tengo que ver de acuerdo a mi cultivo, depende de mi maquinaria, depende de las boquillas que seleccioné, ¿ya? Tenemos que verlo. Gonzalo Ramírez, Juan José, los manómetros a veces se presurizan y no trabajan. El tapón o necesita que en la parte superior sea presurizado. ¿Cuál sería el procedimiento? Gonzalo, lamento, no entiendo bien la pregunta y no puedo darte una respuesta acorde, ¿ya? Cristina Aravena, ¿con qué recomienda lavar posteriormente una aplicación? Hoy en día los equipos vienen con un tercer estanque, que es de aproximadamente entre el 15 al 20% para hacer un enjuague con agua limpia. ¿Cuál es la idea? Termino de aplicar y cuando me estoy devolviendo al taller, abro ese estanque y limpia todo el sistema. Por fuera, agua limpia en un lugar determinado para ello, agua limpia, jabón, agua limpia. Si tengo hidrolavadora, mejor. Gonzalo Ramírez, tanque fibra de vidrio o polietileno. La fibra de vidrio se puede contaminar con la... El estanque, Gonzalo, el estanque lo ideal es que sea lo más liso posible para que tenga la menor retención. Ideal, acero inoxidable. Pero veamos el costo. Polietileno es lo que más está llevando y que sea bien redondo y todo eso. Gonzalo Ramírez, de nuevo. Juan José, ¿cuánto pasa o el toma de fuerza del tractor trabaja a menos de 500, por ejemplo, 450? ¿Qué sucede con el aire de la hélice? A menor revoluciones del toma de fuerza, menor cantidad de aire va a generar el ventilador. Pero si yo tengo una viña, puedo trabajar hasta 440 aproximadamente. También va a depender del tamaño del ventilador. Pero si estoy en nogales, necesito las 540. Por eso te decía que algo me indica en el tablero, pero también tengo que verificar atrás, porque de repente me quedo tranquilo en el tablero, pero el tractor se fue a mantención, se destapó el motor y ya no me está entregando las 540. Evelyn me pregunta, buenos días, no me quedó claro
¿por qué se pegan los manómetros? Se pegan porque el operador acelera. Al acelerar aumenta la bomba. Al aumentar la bomba manda más líquido. Llega el manómetro hasta el fondo y adentro hay un tubo de cobre que queda, que al estirarse completo después no vuelve a su punto cero. Marcelo Vega, ¿qué diferencia hay entre usar boquillas con lleno y con hueco en un turbo? Marcelo, lamentablemente no es el tema de hoy día, así que voy a pasar por esto, pero lo hablamos del el tamaño gota, selección de boquilla. Gonzalo Ramírez, el ventilador y el colador, hélice, los turbonebulizadores tienen diferentes velocidades de salida de aire. El caudal es uniforme y se produce turbulencia. Hay pérdida de potencia que no llegan a nuestra. Gonzalo, sí, efectivamente, tengo zonas, se cargan más hacia la derecha, más en el aire de la parte baja es más rápido que el de la alta, ¿ya? León, Juan José, ¿qué boquilla recomiendas para aplicación de cobre? No el tema de boquillas, lo cierto, León. Rodrigo Paena, los equipos chinos que han llegado al país para productores pequeños, ¿cómo averiguo la presión de la bomba para este equipo? ¿Alguna guía? El manual gigante, lo único que te podría recomendar. Guillermo Vázquez, ¿cómo podemos mejorar el mojamiento en racimos? Todavía veo que la cara del racimo en un tractor queda mejor cubierta, pero la otra cara trasera del racimo no tiene buen cubrimiento. Regulación de la máquina no la puedo hacer a distancia, lamentablemente, Guillermo, para ayudarte, pero hay. María Eugenia Ríos, el 600 es un coeficiente, es como el 3,6 para transformar todas las unidades, el 600 es lo mismo, para convertir las unidades. Gracias por la pregunta, Eugenia. Pedro González, ¿la hembra de la junta cardánica va al tractor? Sí, la hembra, porque la hembra es más robusta, es más gruesa, y el tractor es el que entrega la potencia, el que hace la fuerza. Roberto, ¿se puede usar soda cáustica para el enjuague del equipo? Antiguamente se recomendaba soda cáustica al 1% de casa, me empieza a comer partes del equipo, por eso ya no se recomienda la soda cáustica. Eduardo Núñez, ¿cuál debe ser el margen que deben tener entre lo teórico y lo real en terreno? Menos de un 5% de diferencia, Eduardo. Más de un 5% tengo que ajustar. Roberto, ya te respondí lo de soda cáustica, ya no se usa, ya no se recomienda. Buenos días. ¿Se puede decir que se miden los valores del TDF? Sí, yo recomiendo. No se ocupan para ninguna fórmula, solamente es para ver que lo que me dice en teoría esté siendo lo que corresponde. Dentro de la fórmula, el 600 ¿se puede cambiar? No, es una constante. ¿Cómo revisar Alejandro, cómo la boquilla al agitador? Es una revisión ocular, se desarma, que no haya suciedad, y recomiendo una vez al año cambiarla. Es una boquilla 6 o 7, generalmente la que viene de disco cerámica se puede cambiar una vez al año para estar. Generalmente vas a notar que de repente cuando se gasta mucho no logras llegar a la presión que necesitas, porque está retornando más del 30% que yo te decía de la bomba. David Montes, los filtros autocompensables son más recomendables, no son autocompensables, son autolimpiantes. Yo no tengo que sacar la carcasa para limpiarlo, solamente abro la llavecita y cae la mugre, que caiga en un lugar adecuado para material contaminado. Se llaman autolimpiantes, filtro en línea, pero autolimpiantes. Mauricio, las bombas Comet, además de las de membrana, tienen unas válvulas, estas cada cuántas de mantener. Mauricio, me pillaste, lo lamento decir, pero yo debiese hacer una mantención al menos profunda una vez al año, en la época de receso. Pamela, avísame con tiempo como cuando tú consideres. Sí, yo creo que un minuto más y estamos. ¿Cada cuántas horas se recomienda cambiar los aceites y las membranas? Las membranas por fabricante, marcos, cada 200 horas, o sea, cada una vez al mes aproximadamente, ¿ya?
Y el aceite no debiese consumir si no debiese contaminarse. Si se está contaminando, o sea, por eso recomiendo cambiarlo una vez al año cuando se hace la mantención general. Si se está contaminando, revisa porque es síntoma de que estoy teniendo algún otro problema, ¿ya? Ya, señores, quiero agradecer su concurrencia de hoy, la atención. Me gustaría estar más, pero no hemos propuesto con Singenta. Como les decía, contacten a Pamela para ver cómo lo puede apoyar Singenta. Contáctenme a mí si necesitan más conocimiento. Yo estoy disponible. Esto es por una agricultura consciente y sustentable, de herramientas que tenemos que tener. Somos 8.000 millones sobre la tierra y cada granito de uva que botamos es agua, es combustible, es calentamiento, así que hay que tenerlo. Los dejo desde ya invitados para la próxima semana.